Avia Yala Televisión. Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? 8:30 de la noche. Esta noche le voy a proponer hablar de la ley que se ha promulgado el día de hoy, que se ha aprobado más bien el día de hoy, que es la Ley de Identidad de Género. Vamos a estar hablando esto en los próximos minutos, así que póngase cómodo, póngase cómoda para acompañarnos en este nuestro programa. Comenzamos. Muy bien, en esta noche hemos escogido un tema distinto a lo que significa el tema político, tal como se lo llama, porque, aunque es un tema muy político este también, porque la Ley de Identidad de Género que ha sido aprobada hoy plantea autorizar a las personas transexuales y transgénero el cambio de sus nombres para tener una identidad propia, es lo que dice la ley, para tener una identidad real, cabal, de lo que realmente sucede en la vida de muchas personas. La diputada Valeria Silva nos está acompañando en esta noche. Diputada, buenas noches, gusto de tenerla acá. Buenas noches, Lorena. Buenas noches también, David, y a todas y todos los que nos acompañan detrás de sus pantallas. Y también David Aruquipa, expresidente del Colegio TLGB de Bolivia. Bien, ¿cómo estás, Lorena? Realmente un gusto estar en el programa. Y pues hoy ha sido un día histórico realmente y está en la retina de nosotros aún entre lágrimas, recuerdos, memorias de lo que ha pasado hasta llegar a un momento en el cual dijeron todos sí a la Ley de Identidad de Género. Y eso tiene una historia que la vamos a hablar. Ahorita vamos a contar. Diputada, a ver, a grandes rasgos, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Cómo ha sido la aprobación? Primero el objetivo de la ley es establecer un procedimiento para que las personas transexuales y transgéneros puedan modificar los datos iniciales, digamos, los datos que vienen desde su nacimiento en sus documentos de identidad. Estamos hablando del certificado de nacimiento, del carnet de identidad y de lo que deviene después de estos documentos. Ya. Esta ley tiene como objetivo, repito, establecer un procedimiento administrativo, que esta es una de las grandes conquistas de esta ley, que no sea un procedimiento judicial, que no sea un juez quien tenga la voz y el voto sobre la identidad de las y los bolivianos, transgéneros y transexuales, sino cada uno y cada una misma, mediante un trámite administrativo que se hace ante el CERESI. Y el objetivo inicial de este trámite es que se cambie en el carnet de identidad el nombre propio, el nombre de pila de cada persona. Por ejemplo, si alguien se llamaba Juan Pérez, que pase a ser Carolina Pérez, ¿no? Se cambia el sexo del documento y se cambia la fotografía del documento. A sola intención del individuo o de la... sola intención del individuo, reuniendo una cantidad de requisitos que se han apuntado, digamos, se los han reunido para evitar que luego se sufran otras trabas, digamos, a continuación de que el CERESI emita la resolución administrativa comunicándole a la ciudadanía en general y a las otras instituciones involucradas que esta persona ahora se llama así, que estos son sus nuevos datos y que tienen que hacer que se correlacionen con, qué sé yo, sus títulos en provisión nacional, su libreta de servicio militar, si así fuera. Como la persona quiere que aparezca. Pues, exactamente. ¿no? ¿Cómo quiere figurar en sus documentos de identidad? Así es, como corresponden. Entonces son esas tres cosas las que se pueden cambiar mediante este procedimiento. El nombre propio de la persona, el sexo que figura en los documentos, ya, y la imagen que figura en los documentos. Ya. La fotografía. Exactamente, la fotografía del carnet, por ejemplo, la fotografía del brevet, ¿no? Por decir algo. El objetivo de esta ley es que se puedan garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas transgénero y transexuales en nuestro país, y que les permita, por ejemplo, acceder a la salud de acuerdo a su género adquirido, a su nuevo género establecido en el carnet de identidad, a derechos laborales, a derechos familiares y a muchos otros que hasta este momento, por el vacío legal que existía, se les han sido negados a las personas transgénero y travestis, transexuales. Si una persona, Juan Pérez, va con su certificado de nacimiento que dice, nació el niño Juan Pérez y quiere ser Carolina Pérez, el ejemplo que tú has puesto,
la gente en el Ceresi ya tiene la herramienta jurídica para proceder al cambio. Así es. Sin otro trámite, porque antes era un juicio. Así es. Antes era a través de un juicio, ahora no, esa sola voluntad de la persona. Antes no existía ningún tipo de mecanismo legal para que las personas transexuales o transgénero puedan cambiar su identidad. Ya. Se iba a juicio porque no existían mecanismos legales, ¿no? Entonces, con este mecanismo se hace un trámite administrativo, repito, esto es muy importante recalcarlo, es administrativo y totalmente personal, de manera voluntaria, ante el Ceresi, donde se presentan una cantidad de requisitos mínimos, vamos a decirlo, porque para hablar de este tipo de legislación es también importante conocer lo que es la legislación comparada, ¿no? Muchos otros países te piden que, por ejemplo, hayas ya accedido a la cirugía de cambio de sexo para poder cambiar tu identidad, ¿no? Este tipo de requisitos en nuestra ley no existen. Básicamente el objetivo es poder garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las bolivianas y los bolivianos en nuestro país, sean transgéneros o transexuales. Diputada, es muy importante esto. ¿Cómo van a hacer para bajar ya a la institucionalidad del país y para que esto se dé de manera regular? ¿Cómo se saca un carnet de identidad? ¿Cómo se saca una licencia de conducir? ¿Cómo va? Hoy día se ha aprobado la ley, pero habrá que bajar a las instituciones que están encargadas de otorgar estas cédulas de identidad, estas licencias. Bueno, la ley es absolutamente clara, son 11 artículos, disposiciones transitorias y una disposición final, si no me equivoco. Hemos hecho algunos cambios ahí, por eso estoy un poco ahora confundida en ese sentido, pero en la ley se establece el procedimiento de manera clara. El procedimiento administrativo empieza en el Ceresi luego de la resolución administrativa de cambio de estos datos ya enumerados anteriormente, tiene 15 días para comunicar a, por ejemplo, instituciones como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Salud, como la universidad, ASFI, etcétera, ¿no? Etcétera, y toda institución que la persona considere necesaria por el desarrollo de su propia vida. La ley establece un procedimiento claro, pero además establece tiempos, ¿no? Establece que en la disposición final, establece que en 2 meses las instituciones vinculadas a todo lo que es la identidad tienen que generar mecanismos y procesos para que se cumpla esta ley. Es decir, en 2 meses Bolivia va a tener absolutamente todo resuelto en todo el país, porque esta es una ley de alcance nacional, pero que además funciona para ciudadanos bolivianos y ciudadanas bolivianas que están fuera del territorio nacional. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿por cuántos votos ha sido aprobada esta ley? Esto es un dato muy importante. Sí, es un dato muy importante. Es necesario decir que esta ley ha venido del Poder Ejecutivo, ha sido trabajada en el Ministerio de Justicia. La ministra Virginia Velasco le ha puesto voluntad en términos personales a que esa ley sea como nosotros queríamos, como querían las organizaciones LGBT y como querían los defensores de los derechos humanos. Es para mí muy importante decir que hemos contado con la voluntad política, además del presidente Evo Morales, quien es uno de los principales comprometidos en hacer que los derechos de los bolivianos y las bolivianas estén absolutamente garantizados. De esta manera ha llegado a la Asamblea Legislativa. Por supuesto, es una ley que no hubiera sido posible de construir si no hubiéramos tenido la resistencia y la presencia totalmente comprometida de las organizaciones y los defensores, que sin ningún tipo de objetivo más que el defender los derechos humanos le han entregado y le han puesto su vida a en ese entonces anteproyecto de ley. Ha sido tratado en la Comisión de Constitución, el informe que hemos aprobado ayer en la noche y esta madrugada en la Cámara de Diputados venía de la Comisión de Constitución. La comisión sugería aprobar la ley. Ha sido un debate bastante duro. Hemos encontrado posiciones bastante homofóbicas y transfóbicas al interior de la Cámara de Diputados, ¿no? En particular de gente del PDC. Yo tengo que reconocer con toda la
hidalguía y la honestidad intelectual, que en este caso la bancada de UD, por supuesto que no tiene una posición homogénea, como casi nunca tienen una posición homogénea, pero ha tenido ciertas personas que nos han ayudado a nosotros a que no sean solamente los votos del Movimiento al Socialismo los que aprueben esta ley. Estamos hablando de Wilson Santamaría, de Fernanda San Martín, del diputado Vaca de Santa Cruz y otros diputados de Unidad Demócrata que nos han colaborado para que la bancada de UD casi en su 50% apruebe la ley. Qué bueno. La bancada del PDC lamentablemente no, lamentablemente en voz del diputado Pope de Chuquisaca, en voz de otras diputadas de Santa Cruz, el diputado Rafael Quispe, han demostrado simplemente que no están a la altura de ser autoridades nacionales, han demostrado que, y felizmente todo esto queda grabado en los registros de lo que es la Asamblea Legislativa, han demostrado que son personas homofóbicas y transfóbicas. Para mí es muy importante decirlo que eso hoy por hoy, gracias a la ley 045, es un delito en Bolivia. Bien, diputada, 60 segundos nada más, luego vamos a conversar con David, que nos va a contar un poquito de la historia, no mucho, porque no nos alcanza mucho el tiempo, pero un poquito de la historia de la lucha para tener estos logros a nivel de país. Vamos a la pausa. Estamos conversando esta noche de la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Vamos a conversar con el expresidente del Colegio TLGB, del colectivo TLGB de Bolivia, David Aruquipa. David, cortito, porque tenemos muy poco tiempo. ¿Qué se tuvo que vivir para llegar a esta aprobación de esta normativa? Pues primero, instalar una necesidad orgánica de un movimiento social que articule estas demandas, ¿no? Porque estos en los años 90, ya la población travesti, transexual, y eso hay que decir, la gente tiene que saber que cuando iba una persona travesti tenía que lavarse la cara, tenía que amarrarse el pelo o muchas veces cortarse el cabello para que le den el carnet de identidad. Y ahí fue la primera lucha política de las compañeras trans, de gays, lesbianas, que apoyando ese proceso se logra que en identificaciones pues se logre retirar ese requisito, porque no te permitían tener tu carnet de identidad con el género que habías construido. Luego ya se aprueba esta resolución, que es una resolución que está en nuestra memoria histórica, más bien la tenemos escrita, la fecha y los días, las autoridades que hicieron posible esto, llegan a tener la posibilidad de que en su carnet de identidad puedan salir con la imagen construida, pero el nombre seguía el mismo. Entonces, para muchas compañeras travestis eso ha empoderado también, ¿no? Decir, no vamos a esconder y vamos a luchar para que el carnet de identidad no solo lleve nuestra foto, sino lleve nuestro nombre como el que hemos construido. Entonces, en ese sentido es que las compañeras plantean y ahí hacen ya todo un proceso político con el apoyo de todas las organizaciones, de que ¿qué está pasando con la población travesti y transexual en nuestro país? No estaban ejerciendo el derecho a la ciudadanía, porque muchas de ellas no tenían carnet. Muchas de ellas habían salido de sus familias, echadas, expulsadas, ¿no? A sus 12, 13 años. Entonces, ¿dónde recurrían? ¿Dónde las travestis mayores, que también habían tenido una vida anterior igual? Entonces, a partir de eso, ¿qué se genera? Una cultura marginal, una cultura de la calle y una cultura en la que tu puesto laboral únicamente la vas a encontrar en la calle y en la prostitución. David, entonces, esas situaciones yo creo que es importante rememorar, ¿no? Porque eso es lo que se ha vivido y se está viviendo aún. está viviendo. ¿Qué les va a facilitar la aprobación de esta nueva norma? Primero, el derecho identitario. Es un derecho humano fundamental tener una identidad que te da el derecho a una ciudadanía plena, ¿no? Y en eso me ha parecido y coincido con Valeria, realmente se han escuchado discursos de autoridades de la Cámara de Diputados que tienen nombre y apellido, ¿no? que se va a hacer público, obviamente, nuestras manifestaciones, decir que se pretende otorgar una ciudadanía plena. En este país, en el Estado Plurinacional de Bolivia, no hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda, ¿no? No hay concesiones, ¿no? para los derechos humanos.
Entonces, ese es el primer derecho humano fundamental que se les está otorgando al poder liberarles de esa carga de decir que vas a ser excluido, discriminado o no vas a poder llevar el nombre que tú has elegido como persona. ¿Cuántas personas se van a beneficiar de esta posibilidad? Mira, los congresos que tiene la población trans específicamente superan los miles de personas, ¿no? Pero personas visibles, políticas, pues se reduce. Y ahí podemos poner otro grupo social, las personas que están todavía en el closet, con miedo a salir por esta situación, por estas miradas transfóbicas de la población, de la familia, de la ciudadanía, que seguramente a partir de esta ley nos está dando el derecho a la libertad. Y en esto sí quiero decirte, Valeria, no se ha quitado derecho a nadie en este proceso. Más bien se ha otorgado derechos a una población que estaba históricamente excluida, históricamente condenada a vivir en el anonimato o en la noche. Complicada, y ¿no? también es una situación que todas las personas que ahora seguramente vamos a escuchar muchas reacciones, ¿no?, a favor y también en contra, pero las de en contra yo creo que tiene que llevarnos a la reflexión de que en nuestro país hemos avanzado bastante en políticas y hay una ley 45 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, que cuando hablamos de transfobia y homofobia, pues cualquier persona que incite al odio o que por odio y aversión maltrata psicológica, físicamente a una persona trans, lesbiana, gay, pues puede ser procesada. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo todavía que realizar, pero estamos muy contentos, contentas realmente. Esta mañana nos abrazábamos, decíamos, pues la ley no es el fin, sino más bien es la posibilidad, y tampoco nos beneficia únicamente a los LGB. No. Esa ley beneficia a todo el país, a los 10 millones y más de ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Por qué? Porque estamos mostrando al mundo que sí somos un país, que estamos teniendo esa posibilidad de mirarnos entre diversos y construir el país que realmente queremos. Diputada, hay oposición, hay gente como los evangélicos, los mismos católicos, que han dicho que van a dar batalla para esto, que no están de acuerdo. Ya está aprobada la ley, pero seguramente en las próximas horas vamos a ver algunas manifestaciones de estar en contra de esto. Bueno, ahora la ley está en el Senado. El Senado es la Cámara Revisora. La ley ya ha sido aprobada en grande y en detalle en diputados y por supuesto que no nos sorprende, ¿no?, que las iglesias estén articulando este tipo de, hay que decir las iglesias porque no es una sola, no es solo la Iglesia Católica, no es solo la Iglesia Evangélica. En esto tengo que ser bastante honesta, la Iglesia Católica ha sido mucho más respetuosa que las iglesias evangélicas, aunque por supuesto conocemos porque se ha hecho alguna especie de lobby con nosotros, con los diputados desde las diferentes iglesias, pero al menos no lo han llevado a un nivel público, a un nivel que ya está penado por ley, como decía David, por la 045. En todo caso, llamar a la reflexión a la población. Cristina Fernández decía cuando reflexionaba en torno a la ley de identidad de género argentina, con esta ley no se le quita un solo derecho a nadie. Con esta ley se otorgan derechos a quienes han sido excluidos. Entonces eso es lo que tienen que pensar los señores de las diferentes iglesias y tienen que pensar también que estamos en un Estado de Derecho donde quienes legislan son los legisladores a partir de, por ejemplo, las iniciativas ciudadanas, a partir de la organización colectiva, etcétera, etcétera, pero las iglesias ya no tienen en sus manos la legislación. 30 segundos para despedirnos. Sí, no, pero también recordar que los derechos humanos, los derechos individuales de las personas no pueden llevarse a consultas ciudadanas. No es un derecho que afecta a otros. No es como el medio ambiente, no como el tema del petróleo, los recursos naturales. No, los derechos humanos son derechos que tienen que consultar a nosotros y nosotros hemos apoyado y estamos contentos. ¿Por qué? Porque se está haciendo justicia con la población trans y a partir de esta justicia pues se está resarciendo los derechos a una población históricamente excluida y en eso realmente le vamos a dar también la batalla de los derechos humanos, la batalla, pero también una posibilidad de que nos demos la mano y nos conozcamos.
Porque si estamos negando alguna posibilidad es porque tenemos miedo a algo. Tal vez porque no nos conocemos. Le damos la posibilidad de poder dialogar, conocernos más profundamente a nuestra población LGB. Bien, diputada Silva, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. David Aruquipa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a ver qué se viene en las próximas horas. Es una ley controversial, pero es una ley que hacía falta en el país. Vamos a despedirnos con estos mensajes. Mañana 8:30 de la noche estamos con ustedes.